Charles Spencer, Charlie Chaplin fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. Adquirió gran popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó con su personaje Charlotte. Se le considera un símbolo del humorismo y del cine mudo. Hacia finales de la Primera Guerra Mundial, era uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía mundial. Sus padres también estuvieron relacionados con el mundo del espectáculo como él, especialmente con el género del music hall. Chaplin debutó a la edad de 5 años, cuando reemplazó a su madre en una actuación. Para 1912, ya había actuado con la compañía teatral de Fred Karno, con quien recorrió diversos países. Su personaje Charlotte debutó en 1914, en la película Ganándose el pan, y durante ese año rodó 35 cortometrajes, entre ellos Todo por un paraguas, Charlotte en el baile y Charlotte y el fuego. Sin embargo, las películas más destacadas de Chaplin fueron La quimera del oro, Luces de la ciudad, Tiempos modernos y El gran dictador. Sus técnicas al momento de filmar incluían slapstick, mímica, pantomima y demás rutinas de comedia visual. Desde mediados de la década de 1910 dirigió la mayoría de sus películas, para 1916 también se encargó de la producción, y desde 1918 compuso la música para sus producciones. En 1919, en colaboración con Douglas Fairbanks, David Howard Griffith y Mary Pickford, fundó la United Artists. A lo largo de su vida, Chaplin recibió múltiples reconocimientos y nominaciones. Recibió el premio Oscar honorífico en 1928 y 1972, fue candidato al Premio Nobel de la Paz en 1948, fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico en 1975 y se colocó una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1970. En 1952, tras una serie de problemas políticos que lo involucraban con el comunismo y con la realización de actividades antiestadounidenses, debió exiliarse en Suiza, donde pasó el resto de su vida. Si bien la cantidad de producciones que realizaba para aquella época había disminuido, filmó Un rey en Nueva York y La condesa de Hong Kong, sus últimos trabajos. Falleció el día de Navidad de 1977. Chaplin estuvo casado en 4 ocasiones, con Mildred Harris, Lita Grey, Paulette Goddard y Una O'Neill, y se le atribuyeron noviazgos con otras 8 actrices de su época. 3 de sus hijos, Josephine, Sidney y Geraldine, también se dedicaron al espectáculo. Biografía. Primeros años. Charles Spencer Chaplin nació el 16 de abril de 1889 presumiblemente en East Street, en Walworth, Londres. Sin embargo, una carta descubierta en 2011 alegaba que había nacido en un carromato de Black Patch Park, un campamento gitano de Smethwick, cerca de Birmingham. Sus padres fueron artistas de music hall. Su padre, Charles Spencer Chaplin Sr., fue actor y cantante, mientras que su madre, Hannah Chaplin, era conocida en el espectáculo bajo el seudónimo de Lily Harley. Ambos se separaron antes de que Charles cumpliera 3 años. Un censo de 1891 demostró que Harley vivía en Barlow Street con sus 2 hijos. Charles tenía un medio hermano, Sidney John Hawkes. Cuando era niño, Chaplin vivió de forma alternada en varias direcciones, especialmente en los alrededores de Kennington Road, en Lambeth, incluyendo la 3 de Pownall Terrace, la calle Chester y el número 39 de la calle Metley. La madre de su abuela paterna provenía de una familia de herreros gitanos, hecho del que Chaplin se sentía muy orgulloso y definió en su autobiografía como, los cimientos del entramado familiar. Charles Chaplin Sr. era alcohólico y frecuentaba poco a sus hijos, aunque ellos vivieron brevemente con él y su amante, Louise, en el 287 de Kennington Road, debido a que su madre había sido internada en el asilo de Cane Hill en Coulsdon a causa de sus serios problemas psiquiátricos. Su padre murió en 1901 de cirrosis cuando contaba con 37 años y su hijo Charles, con 12.
Fue enterrado en una fosa común y sin nombre. De acuerdo con un censo de 1901, Chaplin residía en el número 94 de Ferndale Road, en Lambeth, como integrante de un grupo de jóvenes bailarines, los 8 muchachos de Lancashire, dirigido por William Jackson. Una enfermedad de la laringe terminó con la carrera de la madre de Chaplin. Debido a una de sus internaciones como consecuencia de sus problemas mentales, sufría depresión nerviosa, y un cuadro de desnutrición. Sus hijos fueron ingresados durante varias semanas en el asilo de Lambeth en el sur de Londres y luego, a la escuela Ambel para huérfanos y niños pobres desde junio de 1896 a enero de 1898. En 1903, Chaplin interpretó a Billy en la obra de teatro Sherlock Holmes, escrita por William Gillette y protagonizada por el actor británico Harry Arthur Sainsbury. Con este grupo, ofreció espectáculos en diferentes musicals de Londres y en el resto de Inglaterra. Cuando Sherlock Holmes fue reemplazado por Clarice, Chaplin se mantuvo en el papel de Billy hasta que la producción terminó el 2 de diciembre. Durante las actuaciones, Gillette guiaba a Chaplin en su manera sobria de actuar. Chaplin trabajó en varias profesiones: recadero, soplador de vidrio, vendedor callejero, hasta que fue contratado por la compañía Frohman para representar algunos papeles menores hasta mediados de la década en giras por Inglaterra y en la capital. Mientras tanto, su madre fue hospitalizada de nuevo a causa de una nueva depresión nerviosa. Al término de su contrato con Frohman, actuó con éxito en cafés, circos y espectáculos de music hall. Primeros años en Estados Unidos. El ingreso de Chaplin a la compañía de mimos de Fred Karno, en 1907, constituyó un acontecimiento fundamental en su formación artística. Debutó con un papel cómico en la obra El partido de fútbol. Su primera gira por Estados Unidos con la compañía Karno ocurrió entre 1910 y 1912, en 1909, había actuado en los principales teatros de variedades de París. Para finales de 1912, ya habían recorrido Canadá, Nueva York, Chicago, Fall River, Filadelfia, etc. En la compañía también participó Arthur Stanley Jefferson, conocido posteriormente como Stan Laurel. Él y Chaplin compartían una habitación en una pensión. A finales de 1913, las actuaciones de Chaplin habían sido vistas por Mack Sennett, Mabel Normand, Minta Durfee y Roscoe, Fatty, Arbuckle. Sennett, que lo había descubierto en un teatro de Nueva York en un papel de borracho, lo contrató para sus estudios Keystone como reemplazo de Ford Sterling a razón de $150 americanos trimensuales y $175 americanos los otros 9 restantes. Chaplin tuvo muchas dificultades para adaptarse a las demandas de una película de acción. Tras haber terminado de filmar Ganándose el pan, Sennett sintió que había cometido un error muy costoso. Muchos historiadores coinciden en que Normand fue quien lo convenció de que le diera otra oportunidad. Chaplin rápidamente se convirtió en un éxito y fue la estrella más popular de Keystone. Normand dirigió a Chaplin en algunas ocasiones y también escribió los libretos de algunas de sus primeras películas. A Chaplin no le agradaba ser dirigido por una mujer, y en muchas ocasiones tenían desacuerdos. Sin embargo, se convirtieron en amigos, a pesar de que poco después Chaplin abandonó Keystone. El vagabundo. El personaje del vagabundo, también conocido como Charlotte en España e Hispanoamérica, fue presentado durante la época del cine mudo en una comedia de Keystone titulada Carreras sofocantes. Sin embargo, Chaplin había diseñado el atuendo del personaje para una película producida unos días antes, pero estrenada poco después que la otra, el 9 de febrero de 1914, titulada Extraños dilemas de Mabel. Chaplin recordó en su autobiografía: Charlotte es un vagabundo con modos refinados, ropa y la dignidad de un caballero. Chester Cantlin contribuyó con el pequeño frac y Ford Sterling con los zapatos. Lo único que pertenecía a Chaplin era el bastón de caña, ya que el bombín también era de Roscoe Arbuckle. Chaplin, con su personaje, rápidamente se convirtió en la estrella más exitosa de la compañía de Sennett.
El vagabundo fue conocido como Charlotte en Francia, Italia, España, Andorra, Portugal, Grecia, Rumanía y Turquía, como Carlitos en Brasil y Argentina y Der Vagabund en Alemania. Chaplin continuó interpretando al vagabundo en una decena de cortos y más tarde, en diversos largometrajes. Sin embargo, todavía intervino en un cameo como un Quisto un Cap, policías incompetentes que intervinieron en una serie de filmes cómicos de la década de 1920, en Azif Catcher, filmada entre el 5 y el 26 de enero de 1914. La película se creía desaparecida y, por lo tanto, la actuación de Chaplin ahí era desconocida, hasta que una copia fue descubierta en 2010 durante una venta de antigüedades en Michigan. El popular personaje del vagabundo quedó profundamente identificado con la época del cine mudo. Cuando en la década de 1930 se generalizaron las producciones sonoras, Chaplin se negó a encarnar a su personaje hablando. De hecho, en Luces de la ciudad, no aparece ningún diálogo. Chaplin abandonó su personaje en la película Tiempos modernos, que finaliza con el vagabundo caminando por una carretera sin fin hacia el horizonte, de la mano de Paulette Goddard. La película fue prácticamente muda, aunque en una escena se lo pudo escuchar cantar a Chaplin durante unos minutos. Pese a este final, Chaplin volvió a proyectar, por última vez, a la figura del vagabundo en su primera película totalmente sonora, El Gran Dictador, esta vez en el papel de un barbero judío que sufre persecución de parte del totalitarismo fascista. La fórmula de Chaplin al momento de filmar consistía en gestos exagerados y otros métodos de comedia física. Usualmente, el vagabundo responde a sus enemigos con patadas o ladrillazos, es decir, hace uso de una gran agresividad, por lo cual los críticos advirtieron que sus travesuras limitaban con la vulgaridad, a pesar de que a los espectadores les agradó el personaje. En 1915, Chaplin, reconocido en las principales ciudades europeas y de América, firmó un nuevo contrato con S&A por un año, con un sueldo de $1.250 americanos semanales. Con esta compañía, filmó 14 películas en las cuales desarrolló mucho más sus habilidades cinematográficas, en producciones consideradas más ambiciosas. Frecuentemente, compartían cartel con Chaplin, actores como Edna Purviance que encarnaba, por lo general, chicas ingenuas, o los villanos Leo Blanco y Badye Massan quienes eran muy altos para contrarrestar la baja estatura de Chaplin. La popularidad de Chaplin continuó en aumento hacia el final de la Primera Guerra Mundial. En sus películas, hacía referencia a los problemas e injusticias de la sociedad de su tiempo, entre ellos, las dificultades, constantes luchas y humillaciones de los inmigrantes desamparados y los problemas laborales. Con la Mutual Film Corporation. En 1917, la Mutual Film Corporation le pagó a Chaplin $670,000 USD para producir una docena de comedias de 2 rollos con condiciones excepcionales. Se produjeron 12 películas durante un periodo de 18 meses, por las cuales recibió $150,000 USD. Entre esas películas, se hallan Charlotte, músico ambulante, Charlotte prestamista, Charlotte bombero, Charlotte en la calle de la Paz y Charlotte en la tienda. Durante la filmación de esta última, Estados Unidos entró a participar en la Primera Guerra Mundial. Edna Purviance continuó siendo la protagonista femenina, pero Chaplin incluyó además a Eric Campbell, Henry Bergman y Albert Austin. Chaplin consideró su periodo con la Mutual Film Corporation como el más feliz de su carrera. Chaplin asumió la dirección de sus películas a partir de 1918. Sin embargo, un año antes, cuando había finalizado su contrato con la Mutual, rehusó continuar trabajando con esta y firmó un nuevo contrato con la First National para producir 8 películas de 2 rollos por $1,075,000 USD. Para 1923, Chaplin ya tenía sus propios estudios en Hollywood y, por lo tanto, ello le permitió trabajar a un ritmo más relajado y centrarse más en la calidad de sus producciones. Para la First National, realizó en 1918 Vida de perro y armas al hombro.
Fundación de United Artists. En 1919, el grupo constituido por Chaplin, Mary Pickford, McAdoo, D.W. Griffith y Douglas Fairbanks, fundó la compañía distribuidora de filmes United Artists, en un intento por escapar del creciente poder de los demás distribuidores y financiadores. Esta compañía, junto con el control total de su producción cinematográfica a través de su estudio, aseguró la independencia de Chaplin como cineasta. Sirvió en el Consejo de la UA hasta la década de 1950, cuando vendió el 75% de sus acciones a un grupo dirigido por Arthur Krim. Las películas de Chaplin comenzaban a ser largometrajes, salvo por un breve cameo en Una mujer de París, la cual fue seguida por las comedias La Quimera del Oro y El Circo. La Quimera del Oro es considerada la séptima mejor película del siglo XX, dentro de 100 seleccionadas, y es sucedida por Tiempos modernos. Su única obra dramática fue La opinión pública, estrenada en octubre de 1923. Tras la llegada del cine sonoro, Chaplin se siguió centrando en el cine mudo, incluyendo efectos de sonido y música con melodías basadas en canciones populares o compuestas por él. El Circo, Luces de la ciudad y Tiempos modernos fueron esencialmente mudas. Luces de la ciudad fue elogiada por su mezcla de comedia y sentimentalismo. Tras el estreno de la misma, Chaplin viajó durante 15 meses a Londres, Berlín, París, Viena y Bruselas. Tiempos modernos fue la primera película en la que se escuchó la voz de Chaplin, pero muchos la consideran muda de todas formas. Los preparativos de este filme se iniciaron a fines de 1932 y se comenzó a filmar en octubre de 1934, con Paulette Goddard como protagonista. En el mismo, Chaplin hace alegoría al maquinismo de la era industrial, el trabajador robot, la producción en serie y la diferencia de clases sociales. Dos escenas de la película continúan siendo recordadas en la actualidad, una, cuando el vagabundo queda atrapado dentro de los engranajes de una máquina y cuando, al final, camina por una carretera sin fin hacia el horizonte tomado de la mano de Paulette Goddard. Tiempos modernos significó la última aparición del vagabundo clásico, pese a que su figura volvería a ser enunciada en El Gran Dictador en la forma de un barbero judío, y fue considerada la quinta mejor película del siglo XX. La canción más conocida que compuso, Smile, para Tiempos modernos, fue interpretada después por Nat King Cole. This Is My Song, de la última película de Chaplin, La Condesa de Hong Kong, fue un éxito número 1 en varios idiomas a finales de 1960, sobre todo la versión de Petula Clark y otra descubierta en 1990 de Judith Durham de The Seekers registrada en 1967. El tema de Candilejas fue un éxito en la década de 1950 bajo el título, Eternally. Chaplin también escribió partituras para sus películas mudas, cuando se relanzaban con sonido, especialmente El Chico, con Jackie Coogan en su primera versión, que fue nuevamente estrenada en 1971. Y El Gran Dictador / None. Problemas políticos. Chaplin se negó a apoyar el esfuerzo realizado por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, como lo había realizado en la contienda anterior, cuando promocionó bonos de guerra para la Primera Guerra Mundial junto a su colega Douglas Fairbanks. En su comedia de humor negro Monsieur Verdox, de 1947, criticó al capitalismo y afirmó que el mundo alentaba las matanzas en masa mediante las guerras y las armas de destrucción masiva. Un rey en Nueva York, una de sus últimas producciones, satirizó la persecución política basado en el exilio que había tenido que realizar años antes. En 1937, una campaña en contra del cómico lo imputó de haber plagiado en Tiempos modernos a René Clair en su película Para nosotros la libertad. Sobre Chaplin, Clair expresó, ese es un hombre que domina la historia del cine. En 1938, fue presionado para que no filmara El Gran Dictador y, con motivo de su estreno en 1940, Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler, comentó, Chaplin es un pequeño judío despreciable. En 1942, los periódicos lo acusaron de comunista,
y al año siguiente Joan Berry tuvo una hija y denunció al actor por no querer reconocer la paternidad de la misma. En 1944, el proceso iniciado por Berry se resolvió a favor de Chaplin. Durante la Segunda Guerra Mundial hizo campaña en pro de la apertura del Segundo Frente para ayudar a la Unión Soviética que estaba luchando contra los alemanes junto al Reino Unido, Estados Unidos y los demás aliados, y apoyó a varios grupos pro amistad soviético-norteamericana. Además socializó con comunistas reconocidos como Hans Isler y Bertolt Brecht, y asistió a actos realizados por diplomáticos soviéticos. En el clima político que se vivía en los Estados Unidos en la década de 1940, esta conducta hacía que Chaplin pudiera ser considerado, como escribió la Archer, peligrosamente progresista y amoral. Chaplin negó ser comunista y afirmó que era un traficante de la paz, pero consideraba que los esfuerzos gubernamentales por suprimir aquella ideología era una inaceptable infracción a las libertades civiles. Fue acusado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses por supuestas actividades antiamericanas. J. Edgar Hoover había aportado archivos secretos sobre él al FBI. Por un lado, debido a sus ideas progresistas, exhibidas públicamente en todos sus cortometrajes y en muchas de sus películas como Tiempos Modernos o El Gran Dictador, provocó que se buscara cualquier excusa para ingresarlo en la cárcel. De hecho, en 1947 la Comisión de Actividades Antiestadounidenses acusó a 79 figuras del cine americano, motivo por el cual comenzó el proceso contra los 10 de Hollywood, que rehusaron comparecer ante la comisión macartista. En 1949, la Corte de Apelaciones de Washington rechazó los recursos presentados por los 10 de Hollywood, quienes son condenados a un año de prisión para 1950 e inscritos en las listas negras. También fue acusado de no cumplir la ley Mann, que prohíbe el traslado de individuos a otros estados con el objetivo de prostituirlos, cuando llevó a su novia Joan Berry de Nueva York a Los Ángeles. Por participar de un acto de solidaridad con Rusia en San Francisco e intervenir en un acto de arte ruso en Nueva York, fue criticado y definido como comunista. Su película Monsieur Verdox fue otra excusa para justificar esta persecución, ya que ésta establecía un paralelismo entre los crímenes del protagonista y los de las grandes potencias en periodo de guerras. Paralelamente, tuvo lugar en Nueva York una violenta conferencia, donde Chaplin fue agredido verbalmente por más de 100 periodistas. En 1952, se trasladó al Reino Unido para el estreno de Candilejas, y Hoover, al enterarse del hecho, negoció con el Servicio de Inmigración y Naturalización para prohibir el reingreso de Chaplin a los EU. Exilio. En 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas comenzó a presionar a la Fiscalía para que se deportara a Chaplin, cuya vida en Hollywood contribuye a destruir la fibra moral de América, como se dijo. A pesar de que fue llamado a testificar en varias ocasiones, él nunca se presentó y fue acusado por una asociación reaccionaria por escribirle una carta al pintor Pablo Picasso, también comunista, en referencia al caso Isler. Un senador estadounidense dijo que, el comportamiento de Chaplin se aproximaba peligrosamente a la traición. El 17 de septiembre de 1952, el fiscal general de Estados Unidos dio instrucciones para retener al actor y a parte de su familia cuando viajaban en el RMS Queen Elizabeth para asistir al estreno de Candilejas en Europa y de esa forma, debatir si debía ser expulsado o no. Allí lo denunciaron de pertenecer al Partido Comunista, así como de graves delitos contra la moralidad y de formular declaraciones que demuestran una actitud hostil y de menosprecio hacia el país gracias a cuya hospitalidad se ha enriquecido. Finalmente, adquirió una mansión en Corsier-sur-Vevey, en Suiza, donde residió desde 1953 hasta su muerte. Su esposa, Una, viajó a Estados Unidos para rematar los bienes de su esposo y, con motivo de su 64º cumpleaños, Chaplin se trasladó a Ginebra y le hizo entrega al cónsul estadounidense de su permiso de retorno a Estados Unidos, con lo cual demostró su intención de no querer volver a ese país, aunque después regresó para recibir un premio por su trayectoria en 1972. Andrei Gromyko,
ministro de Asuntos Exteriores de la URSS entre 1957 y 1985, coincidió en 2 ocasiones con Charles Chaplin, la primera en los EUU y la segunda en Londres. En 1988 escribió lo siguiente sobre sus encuentros con el actor. Compositor. Chaplin compuso variadas partituras y canciones para sus películas, a pesar de que no fue reconocido por llevar a cabo ese trabajo. El tema, Sonrisa, que compuso para Tiempos Modernos, fue muy popular en Reino Unido cuando fue interpretado por Nat King Cole en 1954, y por Celine Dion durante los obituarios en la 8-3 entrega de los premios Oscar de 2010, celebrada al año siguiente en Estados Unidos. Sus canciones, incluso, fueron cantadas por prestigiosos cantantes como Michael Jackson o el mexicano José José. En la década de 1960, Petula Clark interpretó Esta es mi canción, que Chaplin había escrito para la condesa de Hong Kong. En 1972 obtuvo un premio Oscar como Mejor Música Original, por Candilejas, el cual compartió con Rehman Rassi y Larry Russell. Su sobrino, Spencer Dryden, fue baterista del Salón de la Fama del Rock. Últimos años. Entre mayo y julio de 1956, en Inglaterra, dirigió la filmación de Un rey en Nueva York. Durante el rodaje fue nombrado miembro de la British Film Academy de Londres. Para esa película, produjo, diseñó los guiones, actuó y dirigió. En 1958, comenzó a escribir su autobiografía y la Cinemateca de Bruselas pidió a 150 historiadores de todo el mundo una lista de los mejores filmes de la historia del cine. Chaplin resultó ser el director más votado por la Quimera del Oro. En 1962, fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. En 1964, anunció la aparición de sus memorias y en 1965, comenzó a dirigir La Condesa de Hong Kong, con Sophia Loren y Marlon Brando, estrenada en 1966. En 1969, con motivo de su 80º cumpleaños, 3 historiadores de su obra le otorgaron una carta abierta, en la que le pidieron que reeditara sus filmes permitiendo así que sus películas fueran conocidas por las nuevas generaciones, petición que realizaría en los años siguientes. En 1972, regresó a Estados Unidos y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le rindió un homenaje y le otorgó el premio Oscar honorífico durante una celebración llevada a cabo en el Pavilion Dorothy Chandler del Music Center de Los Ángeles el 16 de abril de aquel año, día en que cumplía 83 años. Aplaudido de pie durante 12 minutos, los aplausos más largos en una celebración de los premios Oscar, comentó, las palabras parecen tan insignificantes, tan inútiles. Solo puedo decir que, gracias por el honor de ser invitado aquí, y, oh, son gente maravillosa y dulce, gracias. Entre 1969 y 1976, Chaplin utilizó composiciones musicales y partituras usadas en sus películas, para reeditarlas en otras como La clase ociosa, Día de paga, Un día de placer o Charlotte al sol. También colaboró para El Circo y The Kid. En 1974 se celebró en distintas partes del mundo su 85º cumpleaños y en Buenos Aires, se repuso Tiempos Modernos. En febrero de 1975 se difundió la noticia de su nueva película, La rareza, que trata sobre la historia de una mujer sudamericana dotada de alas y capaz de volar. El 2 de marzo de 1975, la reina Isabel II del Reino Unido lo nombró Sir otorgándole la Orden del Imperio Británico. Chaplin, ya debilitado, recibió la distinción en silla de ruedas debido a que no podía moverse con demasiada facilidad. En 1976, se repusieron algunas de sus películas poco recordadas y se montaron ciclos sobre su extensa filmografía. Su último trabajo fue Una mujer de París, que se concretó en 1976. Muerte. La salud del actor comenzó a disminuir desde mediados de la década de 1960, cuando finalizó la filmación de La Condesa de Hong Kong.
Además de los cuadros de asma que padecía, se le diagnosticó demencia senil. La reconocida actriz Lillian Giese admitió que no fue capaz de reconocerla cuando llegó a Estados Unidos en 1972. Para 1977, ya no era capaz de hablar ni moverse, aunque solía pasear en silla de ruedas acompañado de su esposa por las calles de Bebe y hasta el lago. En septiembre de 1977, presenció un espectáculo circense y, al finalizar, los payasos le otorgaron sus narices rojas en calidad de homenaje. Fue su última aparición pública. Hacia finales de año, los medios públicos informaron sobre el debilitamiento físico de Chaplin. Falleció en la Navidad de 1977 a los 88 años en su residencia Manoir-de-Ban, en Consiers-sur-Vevey, Suiza, mientras dormía, a las 4h. Tras una ceremonia íntima, fue inhumado en el cementerio del cantón de Vaud. Casualmente, su hija recordó en varias entrevistas que a su padre jamás le había agradado la Navidad porque le recordaba la extrema pobreza que había pasado en su niñez. El 1 de marzo de 1978, su cadáver fue robado por un pequeño grupo de mecánicos polacos con el objetivo de extorsionar a su familia. Sin embargo, su plan fracasó, los ladrones fueron capturados y sus restos fueron recuperados 11 semanas después, el 17 de mayo, cerca del lago Le Mans. Su cuerpo fue nuevamente sepultado, pero esta vez bajo 1,8 metros de hormigón para evitar otros asaltos. En 1981, el Ayuntamiento de Londres erigió una estatua de tamaño natural de Chaplin en Woolworth, donde pasó sus primeros años de vida. Vida privada. En 1918, contrajo matrimonio con la joven actriz Mildred Harris, de quien expresó: ella era joven y bonita. Pero mis emociones eran muy encontradas. Sin estar enamorado quería que nuestro matrimonio fuera un éxito. No lo fue. En 1919, la pareja tuvo a su primer hijo, Norman, que solo vivió 3 días. Después la pareja se separó, se divorciaron en 1920, y la salud mental de la madre de Chaplin se agravó nuevamente. En 1921, ella llegó a Estados Unidos para pasar sus últimos años de vida junto a su hijo. En 1924, se casó con Lita Grey en el municipio mexicano de Empalme, Sonora, debido a que ella había quedado embarazada con tan solo 16 años de edad. Para 1926, habían tenido 2 hijos, a los cuales nombró Charles y Sidney. Por su parte, Lita Grey, le pidió el divorcio y la justicia incautó su vivienda y su estudio de cine. Finalmente, en 1927, la indemnizó con $1 millón. En agosto de 1928 murió su madre a los 63 años, hecho del que comentó: pasó muchos años en manicomios. Pero en sus últimos 7, vio a sus hijos triunfantes. Eso hizo que recobrara en parte su salud. Sobre su matrimonio con la actriz Paulette Goddard en 1936, comentó: cuando la conocí a fondo vi que era una muchacha alegre y divertida. Yo me sentía desesperadamente solo, esperaba encontrar en algún lado un lindo rayito de sol. En 1941, se divorció de Paulette Goddard y en 1943 volvió a casarse, esta vez con una O'Neill, hija del dramaturgo Eugene O'Neill. Ella tenía 18 años y él 55. Para 1946 ya habían tenido 2 hijos, Geraldine y Michael Lyon. 2 años antes, sus 2 hijos, del matrimonio con Lita Grey, habían sido llamados al ejército estadounidense y destinados a combatir en Alemania. En 1948, la Asociación Francesa de la Crítica Cinematográfica se dirigió a la Fundación Nobel de Suecia y lo propuso como candidato al Premio Nobel de la Paz, lo que generó diversas polémicas a lo largo de su vida. Se le relacionó románticamente con muchas actrices de su época como Hetty Kelly, Edna Purviance, Mildred Harris, Paula Negri, Marion Davis, Lita Grey, Merna Kennedy, Georgia Ale, Louise Brooks, Paulette Goddard, Joan Berry, y finalmente con una O'Neill. Legado. Reconocimientos artísticos.
Chaplin fue nombrado Sir en 1975 a la edad de 85 años por la reina Isabel II. Este honor ya había sido propuesto en 1931 y en 1956, pero fue vetado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que expresó su preocupación por los supuestos puntos de vista políticos de Chaplin y su decisión de casarse en 2 oportunidades con jóvenes de apenas 16 años. Esto, quizás, dañaría la reputación del sistema de honores británicos y la relación con Estados Unidos. Entre otros honores, Chaplin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1970. Una estatua del cómico fue realizada por John Doubleday para estar en el Leicester Square en Londres. Fue presentada por Sir Ralph Richardson en 1981. Hay una estatua de bronce de Chaplin en Outerville, Kerry. Chaplin recibió 3 premios de la Academia a lo largo de su vida, uno a la mejor banda sonora y otros 2 de carácter honorífico. Sin embargo, durante sus años como cineasta, Chaplin no recibió ningún premio por sus películas, a pesar de que Luces de la ciudad y Tiempos modernos son consideradas unas de las mejores películas del siglo XX. Premios Oscar. Valoración e influencia. En la actualidad, es considerado una de las figuras del espectáculo más representativas del cine mudo y un icono del humorismo. Entre 1917 a 1918 el actor Billy West hizo una veintena de películas imitando al personaje de Chaplin. 4 años después de su muerte, la astrónoma ucraniana Ludmila Karachkina, descubridora de 131 asteroides, nombró a uno de ellos Chaplin 3623 en honor al actor. También ha sido caracterizado en diversas series de dibujos animados y, en 1985, fue honrado con su imagen en sellos de correo en Reino Unido. La crítica expresó que había alcanzado un nivel de expresión dramática que nunca fue superado. Además de que se comercializaron distintos productos con la imagen de Chaplin, la IBM diseñó en la década de 1980 comerciales con un imitador del cómico. En 1992, Richard Attenborough coordinó un filme sobre su biografía titulado Chaplin, el cual recibió un premio BAFTA. El director Ion Woo, por su parte, dirigió la película Who He Die, en la que parodió a El Circo. En 2001 el comediante británico Eddie Izzard interpretó al actor en el filme The Cat's Meow, basada en la muerte aún sin resolver del productor Thomas H. Ince durante un partido de fútbol, en el cual Chaplin era un invitado. El prestigioso director italiano Pier Paolo Pasolini era seguidor de sus películas y en su filme Los cuentos de Canterbury, el personaje de Ninetto Davoli es una especie de recreación del vagabundo. Una de las hijas del fallecido actor, Josephine Chaplin, también trabajó en la película. El actor mexicano Roberto Gómez Bolaños en su programa El Chapulín Colorado hizo homenajes a Chaplin, como por ejemplo en el capítulo El disfraz, El antifaz y algo más de 1974 en el cual hizo una breve interpretación de Charlotte, así como su personaje en la parodia El Gordo y el Flaco donde precisamente su personaje de El Flaco hace alusión a un personaje muy parecido a Chaplin. El diario Página/12, de Argentina, analizando su obra, publicó, casi sin excepción, Chaplin ha encontrado en las contradicciones de su siglo el más apasionado material dramático y, sin duda, este hecho le valió la oposición de la crítica que no aceptaba este criterio de inmediatez temática que lo ha hecho transitar valientemente por caminos vinculados a la sátira política. La revista Time realizó un estudio, apoyado en encuestas y opiniones de diversas publicaciones en todo el mundo, por el que reconocía a Charles Chaplin como una de las personalidades más importantes del siglo XX. En 1999, el American Film Institute lo definió como el 10º actor más célebre de todos los tiempos. En 2008, el escritor Martin Sieff en su libro Chaplin, Una vida, redactó, Chaplin no era solo un grande, era gigantesco. George Bernard Shaw lo llamó, el único genio de la industria del cine. También se le destacó al actor que haya realizado humor durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión y el periodo dictatorial de Adolf Hitler, ya que dio entretenimiento a una gran cantidad de personas que sufrían las privaciones propias de la guerra y la pérdida de sus familiares.
En 2005, su sombrero y su bastón fueron subastados por la casa de remates Baanams por $300,000 USD y en 2011, al conmemorarse el 122º aniversario de su nacimiento, la compañía tecnológica Google lanzó un doodle con vídeo para conmemorarlo. Filmografía completa.